mantos con bordados en oro, haciendo ostentación de la riqueza de Troya. Ay, pero Paris era el hombre más hermoso que yo había visto en mi vida. Cuando me miraba, mi cabeza se inundaba de música. ¡Ay, las piernas no me sostenían! La cabeza me daba vueltas. Y aunque mi cerebro ordenaba desesperadamente que no lo mirara, yo no podía evitarlo. Mis ojos se pegaban a los suyos, me convertía en su sombra. ¡Ay! Me volví líquida. Yo era como un río, llevada por la fuerza de sus aguas hacia el mar. Y París era mi mar, y yo no podía hacer otra cosa más que correr hacia él para que me tragara. ¡Afrodita! ¿Cómo no inventarte, gran puta, para poder expresar toda esa avalancha de emociones? Yo no había sido educada en tus artes, ni siquiera sabía que existían, hasta que lo que dejó de existir fue todo lo demás. Dejó de existir Menelao, Esparta, mis padres, hasta mi hija. Solo existía París, 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 París. ¡Qué viaje! El tupido velo bajo el que había vivido, cegada y amordazada, se levantó de pronto, permitiéndome ver la vida. Sentí el placer de mirar, de preguntar, de averiguar, de respirar, de amar, de coger. ¿Quién me iba a decir a mí que con el arma con que Menelao y Teseo me habían destruido, París me devolvería la vida? Me sentí libre. Pero la libertad, como la felicidad, no son más que sensaciones pasajeras, destinadas a estrellarse contra la vida o contra la muerte. No estaba bien visto en su ciudad natal. Poco tiempo antes de darlo a luz, Hécuba soñó que paría una antorcha que incendiaba Troya. Y esto fue suficiente para decidir que el recién nacido debía morir. A último momento, la reina madre se apiadó de él y lo entregó en secreto a unos pastores para que lo cuidaran como suyos en los montes que rodeaban Troya. Con el correr de los años, aquel niño perdido volvió a formar parte de la familia real, por pura casualidad. O tal vez porque el destino así lo había querido. Un pastor, criado entre pastores, descubre de repente que es un príncipe oriental al que le ha sido arrebatada una vida de privilegios. Él quería ser uno más. Él quería ser como Héctor, su hermano mayor, un orgulloso príncipe de la orgullosa Troya. Pero es muy difícil integrarte a un grupo que te mira como a un advenedizo y sobre el que además pesa una profecía que dice que serás la causa de la caída de la sociedad.
familia real hizo lo que pudo para aceptarlo, pero el olor a cabra del joven príncipe era demasiado intenso. Después de meses de viaje, los días más felices de mi vida, por fin llegamos a Troya. Paris entró en el salón real llevándome orgulloso de la mano. Allí estaban Hécuba y Príamo, los altivos monarcas de la inexpugnable Troya y todos sus hijos, 19 legítimos y el doble de bastardos, sin comentarios. Todos me miraban con recelo, aunque ninguno podía disimular la alegría que les daba el poder devolverles a los griegos la afrenta que recibieron cuando la hermana de Príamo fue raptada por ellos. El hijo pródigo volvía a casa trayendo de la mano a la mujer más hermosa del mundo, reina de Esparta, que había sucumbido a los encantos de un príncipe troyano. Pero no vi ninguna mirada amable en toda la corte troyana, salvo la de Príamo, que siempre me recibió con una sonrisa, tal vez movido por el sentimiento de culpa que se remontó interior al contemplar al hijo al que había abandonado, o tal vez porque soñaba con hacerme un bastardo más para su colección. Y la de Héctor. Héctor, mi cuñado más querido. Ni una mirada ofensiva en los 20 años que transcurrieron desde mi llegada a la caída de Troya. Para los demás, yo era la extranjera, la traidora que había abandonado a su reino, a su marido y a su hija. Lo que aplaudían en París, en mí, lo censuraban. Su amor, mi vicio. Su valor, mi debilidad. Su honra, mi deshonra. Poseer a Helena elevaba su orgullo mucho más allá de las altas murallas de Troya y les gritaba a los griegos: ¡sí, tenemos al tesoro de ustedes y ahora nos pertenece! Y eso fue lo que le dijo Príamo a la delegación griega que vino a Troya a reclamarme. Pero nadie me quería allí, salvo París, pero ninguno quería devolverme. ¿Y en Grecia? ¿Quién me quería en Grecia? ¿Menelao? Él sabía que ya nada podía quitarle el peso de esos enormes cuernos que le hacían arrastrar la frente. Él solo buscaba venganza. Y para Agamenón, yo fui la excusa perfecta para llevar a cabo un sueño largamente acariciado: la conquista de Troya y sus riquezas y la expansión de su reino. Agamenón forzó a Menelao para hacer cumplir su compromiso a mis pretendientes y sus aliados. Algunos se hicieron los remolones. Ulises, el gran farsante, se fingió loco. A Aquiles hubo que ir a buscarlo a un harem donde se encontraba disfrazado de mujer. Nunca se supo a ciencia cierta si lo que más le molestó fue tener que ir a la guerra o tener que sacarse la pollera. Pero finalmente todos tuvieron que unirse a la gran expedición.
Más de 1000 barcos partieron rumbo a Troya, con la absurda excusa de recuperar a la adúltera reina de Esparta, a la que habían erigido en símbolo de su honor. Pero, ¿alguien puede creer que todo ese despliegue era realmente por mí? La movilización de miles de hombres a los que obligaron a abandonar a sus familias y sus responsabilidades. De verdad, era yo la causa para que ardieran todas las ciudades aliadas de Troya, para que incendiaran Lesbos, Colofón, Esmirna y tantas otras, para que estrangularan a Troya, para que asesinaran a todos sus habitantes que ni siquiera habían oído hablar de mí. Yo solo tomé una decisión, tal vez la única que tomé en toda mi vida, la decisión de amar a un hombre por sobre todas las cosas. Pero los hechos que vinieron después fueron la decisión de hombres poderosos, obsesionados con la posteridad y con la riqueza. Fueron ellos los que sacrificaron a sus pueblos en pos del honor, el oro, la plata, el cinabrio, el hierro, la madera, el aceite, el jade chino y tantas otras mercancías que circulaban por el Helesponto. Lo llamaban honor, pero era solo codicia. Buscaban razones donde solo había orgullo, y cuando pudieron pararlo, no lo hicieron. ¡Qué alegría en las calles de Troya cuando estalló la guerra! ¡Qué sentimiento de orgullo en sus gentes ante la idea de abatir al enemigo! Me adoraban como si fuera su diosa. Juraban entre lágrimas que no me dejarían marchar, que me defenderían con sus vidas. Mandaban encerrar a Casandra si ponía en palabras sus oscuras visiones. Hasta la reina me dio el nombre de hija, porque yo era Helena de Troya, la mujer más hermosa del mundo, y era suya. ¡Suya! Yo era de París, solamente de París. A mí me daba lo mismo estar en Troya que en el mismísimo Hades, con tal de estar a su lado. París gozaba de la popularidad que le confería ser el protagonista de la gran ofensa a los griegos. Por fin era considerado un miembro más de la magnífica familia real troyana. Pero los sueños de gloria tienden a desvanecerse cuando aparecen la muerte y la destrucción. La discordia, que si al comienzo aparece pequeña, pronto toca con su cabeza el cielo cuando anda por la tierra, penetró en la muchedumbre y arrojó en medio de ella el combate funesto, aumentando el afán de los guerreros, la sed de sangre y un furor insaciable. Y comenzaron las primeras voces sobre la conveniencia de devolverle a los griegos a la puta Helena y sellar una justa paz. París se oponía rotundamente, pero tampoco hubiera sido posible. Habíamos llegado al punto de no retorno. Los griegos gritaban: no se acepten las riquezas de París ni a Helena, pues es evidente hasta para el más simple que la ruina pende sobre los troyanos. Y yo
yo empecé a sentir que Paris se alejaba de mí. No quería verme. Su deseo seguía elevándose cada vez que contemplaba a la mujer por cuya causa se estaba aniquilando a su familia. Todos me culpaban. A todos se les olvidó el orgullo que les hizo sentir Paris cuando apareció orgulloso trayendo de la mano a la reina de Esparta y la convirtió en Helena de Troya. Ahora solo veían al pastor que no sabía manejar su espada como su hermano Héctor, el gran domador de caballos. Ahora solo veían al príncipe cuya lascivia había provocado esa guerra de la cual solo sabía defenderse con un arco desde lejos, sin el honorable contacto con el enemigo. Cuánto más honorable es descuartizar a tu enemigo tan cerca de él que puedas hasta oler su último aliento, que asaetearlo con tus flechas desde lejos sin poder escuchar siquiera sus alaridos de dolor. Curiosas las razones con las que se enreda el honor para hacer más o menos honorable la muerte del enemigo. Paris no había sido educado en la guerra. Rehuía el combate, lo llamaban cobarde. Héctor irrumpió en nuestros aposentos y ciego de ira le gritó: «Miserable Paris, mujeriego, seductor, ojalá no te encontraras entre el número de los nacidos, ojalá hubieras muerto célibe». Paris, herido en su honor, retó a Menelao en singular combate. Quien venciera se quedaría con la bella Helena y con sus riquezas. Pobre amor mío, cómo corría por el campo de batalla, perseguido por Menelao y por la furia de sus cuernos. Pero ¿qué podía hacer él, un pastor, frente a un príncipe educado para abrirse paso con su espada? ¡Huir! Y Paris huyó del campo de batalla, huyó de su familia y huyó de mí. Y si Paris no me defendía, ¿qué sentido tenía mi causa? Supliqué a Paris para que volviera a amarme. Supliqué a Héctor para que dejara de maldecir su cobardía. Supliqué a Príamo para que me devolviera a los griegos y así acabar con esa absurda guerra. Volver junto a Menelao para mí era la muerte, pero igual yo ya estaba muerta sin Paris. Supliqué a Afrodita para que me devolviera mi amante. Supliqué a Zeus para que me llevara con él. Supliqué y supliqué. Pero ofuscación se hizo poderosa y gobernó en el corazón de todos los hombres y abrió la boca inmensa, la amarga guerra. Y llegó el día en que me trajeron a Paris, mortalmente herido del campo de batalla. El
él había vuelto al combate, instigado por su vergüenza, pero sobre todo por la horrible muerte que le dio Aquiles a su hermano mayor. No había amor en sus ojos moribundos cuando me miró, solo pánico, un desconcierto casi infantil ante la inconcebible idea de su propia extinción. Se aferró a mis brazos con las últimas fuerzas que le quedaban para que Hades no se lo llevara. Yo cubrí con besos su último aliento, que también era el mío. Los funerales de París no fueron como los de Héctor. Ya nadie podía perdonar a la pareja a la que todos culpaban por haber causado aquella guerra. Cómo envidié a Enone, la ninfa que amó a París antes que yo, cuando corriendo como una loca se tiró en la misma pira en la que ardía el amor de mi vida. Pero, ¿por qué no hice yo lo mismo? No lo sé. Tal vez ya me hubiese aficionado a la droga egipcia, porque recuerdo contemplarlo todo como si no fuera conmigo. Cuánto más fácil hubiese sido morir ese día junto a París que contemplar lo que ocurrió después. El rey de Troya ordenó que me casara con Déifobo, otro de sus hijos que siempre me miró con repugnante lascivia. Él quería que yo siguiera siendo el símbolo de la resistencia troyana. Ya todos ustedes saben cómo terminó esa guerra. El funesto caballo preñado de muerte y de destrucción. Apolo y Poseidón decidieron derribar la muralla con la fuerza de los ríos que bajaban desde los montes Ideos hacia el mar, desviando su curso durante 9 días sobre la muralla. ¿Y vos no dejaste de llover para que más pronto se hundiera en el mar? Seguiste a los impulsos destructivos de tu mujer. Así es como deciden las cosas los poderosos. Inventan las guerras y sus razones sin importarles que sean otros los que paguen las consecuencias. Menelao caminó hacia mí. Hacían muchos años que yo lo había abandonado, pero el rencor y el ansia de venganza seguía ardiendo en sus ojos. Levantó la espada sobre su cabeza. Yo esperé inmóvil el golpe aliviador. El rey de Esparta resoplaba con el gesto congelado. No fue la visión de uno de mis pechos lo que lo paralizó, como se ha contado por ahí. Él necesitaba que todos vieran que yo volvía a ser suya, y muerta, el ejemplo perdía valor. No me dijo ni una palabra. Me agarró de los cabellos y me arrastró por toda la ciudad. Yo iba dejando atrás calles incendiadas,
cadáveres, violaciones, saqueos. Era como si una fuerza divina me arrastrase por el infierno para mostrarme su desolación. Reunieron a todas las mujeres a las que no habían asesinado. Iban a repartirnos como parte del botín de guerra. Allí estaban Hécuba y sus hijas, junto a cientos de desventuradas mujeres que habían visto a sus maridos y a sus hijos perecer bajo el bronce de los saqueos. La desdicha busca infatigable un culpable sobre el que arrojar sus lamentos. Y yo fui el de todas ellas. Se arrojaron sobre mí como lobas homicidas y hubiesen acabado conmigo de no haber aparecido Menelao. Pero entonces Hécuba tomó la palabra. ¡No la mates!, le dijo a Menelao. Matala sin mirarla. No la mires. Si tu deseo está hecho cenizas, ella volverá a encenderlo. Volverá a apoderarse de vos. La mujer adúltera debe morir. ¡Mátala! Salvó a París, aún sabiendo que si lo hacía iba a traer la destrucción a su ciudad. ¿Y por qué lo hizo sino por amor? Yo amé a París. Ese fue mi error. Es un error amar. Yo no sé por qué esta noche he querido contarles esto. Siguen sin entender nada. Siglos y siglos matándose los unos a los otros. Hagan la guerra, mortales imbéciles. Sigan a sus destructores dioses, caprichosos, vengativos, mortales o inmortales. Sigan destruyendo los campos y las ciudades.